Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en Informa Radio, estamos con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, Otra vez. antes, como siempre recordamos, antes de meternos en materia, pues tenemos que hablar de lo sucedido, de la actualidad política española que está que arde, nunca mejor dicho, después de los apagones, después de los retrasos en los trenes, después de que el ministro se dedique a tuitear, el ministro Oscar Puente, a insultar en Twitter cuando tiene un desastre de gestión. No sé si se puede llegar a más grado de degradación institucional, no lo sé. Hombre, verdaderamente la situación en España es grotesca, ¿no? Como decía alguien con una... Es una situación ya de burdel, ¿no? Sí. Y que no es exagerado, porque claro, Sánchez está relacionado con el negocio de la prostitución homosexual en concreto, ¿no? Por familia, ¿no? Y al parecer allí también su señora, pues también era contable, ¿no? Sí, sí. Entonces veo que alguien ha comentado esto, dice, ¿hasta dónde podemos llegar en una situación con un señor muy conocido por su afición a la prostitución, que bueno, no es ilegal, pero precisamente él presumía de todo lo contrario y recibía unos aplausos entusiásticos, ¿no? Y dice uno, van un portero de puticlub, un putero y el yerno de un proxeneta del puticlub a la Moncloa. Pues no sé, es que esto es importante, o sea, Sí, parece sí. que es puramente anecdótico y tal, pero no, revela un espíritu y un estilo y en fin, es en lo que estamos, ¿no? O sea, esto no habría podido llegar a ser así de no ser por el PP. Mucho más grave es, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en relación con los separatismos, en relación con los planes de guerra en Europa, en relación con, en fin, con los ataques a la libertad en la Unión Europea y aquí, ¿no? Los ataques a la democracia, ¿no? Ahora mismo el señor este que gobierna el país, el yerno de la prostitución, vamos, del Sí, sí. proxeneta, ¿no? Pues hablando de Cataluña y de España como dos países distintos, Sí, sí. por Tremendo. ejemplo, porque es así. O tenemos aquí en fin, su actitud hacia Marruecos, en todo, ¿no? Son actitudes que van en contra directamente de la unidad nacional, que fue la causa principal por la que hubo guerra civil. Sí, sí. Aparte de eso, me interesaba hablar un poco de la cuestión de Ucrania, porque veo que hay una enorme incomprensión sobre ello, ¿no? Incomprensión, también puede haber opiniones muy diversas, como es lógico, ¿no? Yo voy a exponer algunos puntos que es necesario tomar en cuenta cuando analizamos esta cuestión. En primer lugar, lo que ocurrió, todo esto ha empezado con el golpe del Maidán en 2014, ¿no? Entonces había un gobierno elegido democráticamente dentro de lo que son las Eso. democracias por ahí, ¿no? O en la propia Unión Europea. Sí, los estándares. Sí, que era, digamos, prorruso, no prorruso en el sentido de integrarse en Rusia, sino en el sentido de tener buena relación con Rusia. Y esto fue echado a rodar con aquella revolución de los colores que le llamaban, o sea que fue una táctica que ideó la CIA para provocar este tipo de cosas. Es decir, concentrar, o sea, promocionar, financiar unas manifestaciones en algún lugar céntrico y significativo y concentrar, por así decir, el fuego de los medios de todo el mundo en él, ¿no? La plaza de Maidán, como pasó también en el Cairo, que dio lugar al final a un golpe militar, y también en Túnez, ¿no?
fue una técnica o táctica, como se quiera, teóricamente para llevar a estos países a una democracia. Pero en el caso de Ucrania no era para llevar a una democracia precisamente, sino para atacar a Rusia. O sea, hoy sabemos, sin lugar a dudas, que aquello fue organizado por la CIA. Y eso, hasta entonces, la relación entre los rusos y los ucranianos dentro de Ucrania no era mala, era bastante buena. Con sus problemas y cosas, evidentemente, ¿no? Pero se convivía. Después de esto no, porque los que salieron del Maidán, después de expulsar al gobierno, que podían haber esperado unas elecciones, pero no esperaron, ¿no? Pues después de expulsar al gobierno, pues llevaron a cabo una política de desrusificación. O sea, una política contra Rusia, contra la cultura rusa, pero vamos, muy radical, ¿eh? Pero claro, ocurre que una gran parte de Ucrania, un 20% aproximadamente, toda la zona del Donbass, o sea, el arco entre Kharkov y Odessa son realmente rusos, ¿no? De población rusa, de cultura rusa y de lengua rusa. Y tratar de erradicar eso era muy peligroso. Muy peligroso. ¿No? Y por otra parte, la propuesta tenían el proyecto de integrar a Ucrania en la OTAN, en la Unión Europea y en la OTAN. Eso de la Unión Europea a Rusia no le importaba demasiado, le daba igual, pero en la OTAN ya no. Y como dijo Putin, queremos que la OTAN pueda venir a visitarnos en Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir a visitar a la OTAN en Sebastopol. Por eso ocuparon Crimea, que fue siempre rusa, por otra parte, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que esta política de desrusificación hizo que, claro, levantó una resistencia muy fuerte en las provincias de Lugansk y Donetsk, ¿no? En estas provincias se formaron unas repúblicas independientes que se separaban, sin integrarse en Rusia, se separaban de Ucrania, y que no fueron apoyadas como repúblicas independientes por Rusia, ¿no? Entonces, digamos que se llegó a un principio de acuerdo en Minsk, por el cual la Ucrania reconocería cierta autonomía a las zonas rusas. Una cosa razonable. Y que además no hubiera... Ucrania habría permanecido completamente dentro de sus fronteras actuales, excepto Crimea, y ya está. Estos acuerdos fueron firmados con el respaldo de la Unión Europea con el propósito deliberado de no cumplirlos. Esto lo ha explicado Angela Merkel, lo ha explicado los propios ucranianos, etcétera. De lo que se trataba era de ganar tiempo para rearmar a Ucrania y proseguir la guerra. Todo esto llegó hasta 2022, en que efectivamente, o sea, lo que había era ya una guerra civil dentro de las zonas del Donbass, ¿no? Y en el 2022, sobre todo, por otra parte, con el proyecto abierto del gobierno de Kiev de entrar en la OTAN, pues Rusia advirtió que esto lo consideraba un ataque a su seguridad, que lo era indudablemente, y que porque se veía que el país estaba siendo rodeado de bases de la OTAN, ¿no? En consecuencia, como se desoyó por completo sus advertencias, pues empezó la invasión de Ucrania, que fue planteado de una manera errónea, porque parece claro que creían que los ucranianos los iban a recibir con los brazos abiertos, pero no fue así, desde luego. Pues bien, a las 6 semanas de esta invasión, se llegó en Estambul a unos nuevos acuerdos por los que Ucrania sería neutral. No entraría en la OTAN, con lo cual no amenazaría a Rusia, y
bueno, pues estos acuerdos que eran, en fin, junto con la autonomía de las zonas rusas, pues podían garantizar la paz. Pero sabemos perfectamente lo que ocurrió, que Boris Johnson y, bueno, por cuenta de USA, evidentemente, pues convencieron a Zelensky de que esos acuerdos no podían llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque pensaban que Rusia no era un país fuerte, lo suficientemente fuerte para aguantar una guerra un poco larga, ¿no? Primero consideraban que su ejército estaba obsoleto, que tenía armas obsoletas, que podían hundirlo económicamente a base de sanciones y que podían aislarlo del resto del mundo, convirtiéndolo en un estado paria. Esto hay que recordarlo, porque fue así. Sí. Y esto fue lo que decidió a Zelensky a proseguir la guerra. Consecuencia, pues aquellos cálculos no han resultado, la guerra la está perdiendo, y lo que es previsible es que, si precisamente por eso se llega a unos acuerdos de paz, Ucrania va a perder toda la zona rusa. Claro. O sea, pero la va a perder porque ha querido perderla en cierto modo, ¿no? Y luego hay también la política de Trump, que es, claro, muy cínica. Decir, bueno, como vemos que de ahí no podemos sacar lo que esperábamos, o sea, que fuera derrotar a Rusia en definitiva y hacerse con el control de, no ya de Ucrania, sino probablemente de fraccionar a Rusia, que es lo que ha dicho abiertamente la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la Kallas, ¿no? Que lo que se trataba era de que Rusia desapareciese como Estado unificado y aparecieran varios estados que serían fácilmente manejables, ¿no? Y pues esto es lo que a esta situación es a la que se ha llegado. A la que se ha llegado. Claro, y Trump lo que ha hecho es, dice, bueno, yo me desentiendo, ellos fueron los que crearon el problema, los creó USA, indudablemente, pero dicen, bueno, ahora que la Unión Europea cargue con él, si quiere, ¿no? Si quiere seguir la guerra, que la paguen ellos. La paguen ellos. Y nosotros vamos a cobrarnos todo lo que hemos gastado allí. Que Zelensky creía que era un gasto que se hacía gratuitamente. Vamos a apoyarlos para defender a la democrática Ucrania frente a la totalitaria Rusia, etcétera, todas estas historietas, ¿no? Hay que decir que aquí la cuestión de la democracia no está en juego. Muchos que tratan de enmascarar este problema, que es un problema geopolítico clásico, un problema de poderes, ¿no? De potencias, ¿no? Con que, claro, Ucrania defiende la democracia. Ucrania es un régimen extremadamente corrupto, entre otras muchas cosas, ¿no? Y que allí la oposición está completamente perseguida, incluso la Iglesia Ortodoxa, etcétera. Pero bueno, y que Rusia es un país totalitario. Mire, si Rusia tiene un problema con la democracia, solo lo pueden resolver ellos. Y no lo vamos a resolver desde fuera a base de bombardeos, ¿no? Eso por una parte. Luego hay otro aspecto de este problema del que curiosamente los analistas españoles nunca hablan. Y es, ¿qué pinta España en todo este asunto? O sea, ¿qué pinta España? España no tiene ningún conflicto con Rusia, ni va a a imponer a Rusia una democracia ni nada por el estilo. Claro. Ni España, ni la OTAN, ni la Unión Europea, por supuesto, ¿no? España no tiene conflicto con Rusia, pero yo insisto porque siempre se olvida entre comillas, que España sí tiene conflictos con la OTAN. España está en la OTAN por decisión de unos gobiernos que no, desde el punto de vista ideológico, patriótico, no representan a España. Está en la OTAN, pero tiene conflictos con la OTAN. El primer conflicto es Gibraltar. Gibraltar no es una base directamente de la OTAN, pero es una base de la segunda potencia de la OTAN, que es Inglaterra. Tiene bases militares useñas que después de la desaparición del Pacto de Varsovia, la desaparición de la Unión Soviética, no sirven en absoluto como eran antes, como bases defensivas, ¿no?
La OTAN, cuando desaparece el Pacto de Varsovia, pasa de ser una organización defensiva frente al expansionismo soviético a convertirse en una organización al servicio de los intereses de USA e Inglaterra, fundamentalmente, ¿no? De la anglosfera, vamos a decir. Y estos intereses son muy agresivos, lo han demostrado con las guerras de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, y, en fin, y similares, ¿no? En Yemen también. Y precisamente Ucrania, la guerra de Ucrania, es la quinta de esta serie, ¿no? La quinta importante y la más peligrosa de todas. Bueno, pues nosotros ahí no pintamos nada. España no tiene intereses. También hay que tener en cuenta que la OTAN es amiga y protectora de Marruecos. Y Marruecos es el único país que amenaza directamente a España. Marruecos amenaza a Ceuta y Melilla, a las Canarias, no abiertamente, pero sí de hecho, mandando constantemente masas de migrantes para que vayan cambiando un poco la demografía de las islas y también dentro de España. Es una amenaza seria, no a plazo inmediato, pero sí al plazo medio-largo para España, y es el gran aliado de la OTAN en toda la zona. Es decir, España no tiene el más mínimo interés en seguir en la OTAN. Sus gobiernos sí. Por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de que España debiera ser neutral, porque tampoco nos conviene ser aliados de otro país, de Rusia o por ahí, ¿no? Hombre, yo en el caso de Ucrania simpatizo con Rusia porque creo que tiene razón. Ha sido provocada, ha sido llevada a una guerra que le está también costando a Rusia mucho, pero en un plano más amplio simpatizo más con USA, a pesar de los conflictos que tenemos con USA o con Inglaterra, porque son países con una cultura y una historia más afín a la nuestra, a pesar de todo. Entonces alguno diría, bueno, si hay que elegir con USA o Rusia, elegiríamos ¿a quién elegiríamos? A ninguno, no hay que elegir. Hay que buscar la manera de no tener que elegir de ninguna manera. Pero son muchos los que tienen una mentalidad de que España debe ser un país lacayo, o estar con unos o estar con otros. No, no es así. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, España no estuvo con unos ni con otros. Y eso fue una enorme ventaja, no solo para España, también para Europa. Porque por lo menos una parte de Europa se salvó de aquellas... en fin, de aquellas contiendas que llevaron al fin de la era europea, ¿no? Que casualmente fue comenzada por España. Entonces, hay además otro aspecto, y es en relación con la anglosfera. Bueno, España ha creado un ámbito cultural enorme, aunque de poco peso hoy por hoy, que es la hispanidad, ¿no? El mundo hispánico, ¿no? Digo que hoy por hoy no tiene demasiada importancia en el conjunto de las relaciones de poder que se desarrollan en el mundo. Pero está ahí, es enorme, está ahí y es un potencial. Y España debería tener una mayor responsabilidad hacia ese ámbito en lugar de centrarse todo en un europeísmo vacuo. España es parte de Europa, indudablemente. Por supuesto, una parte importante, ¿no? Pero dentro de Europa tiene su propio interés y su propia particularidad. Y he insistido mucho en esto. La Segunda Guerra Mundial ha sido determinante en todo el desarrollo que se ha producido después, hasta hoy mismo. Y uno de sus aspectos es que la Europa occidental debe todo a USA. Mira que no. Primero al ejército useño, luego a las financias useñas que financiaron la reconstrucción con el Plan Marshall, y España no le debe nada. Y por lo tanto está libre de una deuda moral, política y económica que los otros tienen, y que es esa deuda, el peso de esa deuda, que no acaba de saldarse, pero que debía saldarse ya, lo que ha llevado a que la Unión Europea esté en una situación pues prácticamente de satélite de USA. Un satélite que ahora está pagándolo caro porque USA ha decidido que, bueno, que eso de Ucrania ya no le interesa porque no tiene pinta de que vayan a ganar, les está costando un montón de dinero y además el problema principal para USA actualmente es China.
Por otra parte, incluso dentro de esa visión estratégica, a Trump le conviene acercarse a Rusia a fin de alejarla de China. Porque otro de los aspectos de la guerra de Ucrania es que la Unión Europea ha conseguido expulsar a Rusia de Europa. Rusia es un país europeo, euroasiático, ellos mismos dicen, ¿no? Pero fundamentalmente europeo. Su cultura es fundamentalmente europea. Guste o no, es así. Entonces, expulsarla y tratar de convertirla en un estado paria, etcétera, lo que ha hecho en realidad es empujarla hacia China, que China sí es una superpotencia, claro, una gran superpotencia, que no sabemos por dónde puede evolucionar. Ellos se presentan como una superpotencia pacífica, pero bueno, todas se han presentado siempre así. Claro. Bien, pues, en relación con la guerra de Ucrania, insisto, siempre hay que tener en cuenta estos puntos. Lo que fue la guerra el golpe de Maidán, que acabó con una considerable convivencia entre rusos y ucranianos dentro de Ucrania. Segundo, lo que fueron los acuerdos de Minsk, que pudieron haber evitado la guerra. Tercero, los acuerdos de Estambul, que pudieron haber evitado que la guerra continuase. Y, finalmente, relacionar esto con toda esta serie de guerras anteriores, de Libia, Siria, en fin, de Irak, Afganistán, etcétera, ¿no? O sea, porque van conectadas, todos son parte de una especie de gran estrategia. Y en cuanto a España, España tiene conflictos con la OTAN. España debería ser neutral en unos problemas creados por la OTAN y en interés de otros países y que no nos convienen en absoluto. Esto es el análisis que yo hago. Por desgracia, aquí, insisto, casi nunca se analiza los intereses de España ni la posición internacional de España. Parece que se da por supuesto que España es un país lacayo y que no puede ser otra cosa. Hay otro punto muy importante en el que quiero exponer mi opinión también, y es el de otro gran problema bélico, que es el de Israel. En esto he escrito en el blog algunas cuestiones, ¿no? Que más o menos trato de exponerlas así. En primer lugar, Israel es un estado muy pequeño, un estado poco mayor que la provincia de Badajoz, ¿no?, que se impuso sobre ingleses y musulmanes. O sea, fue porque era un protectorado inglés y tuvieron que luchar con los ingleses para convertirse en un estado, ¿no? La lucha con los musulmanes fue brutal. Muchas veces expulsaron a gran número de musulmanes, ¿no?, de palestinos que vivían allí. Y, en fin, pero a pesar de todo, nunca fue reconocido por los musulmanes, por los estados árabes. Salvo excepciones. Por ejemplo, curiosamente, Marruecos sí reconoce a Israel y se ha llegado a que otros países musulmanes los colocan también, ¿no? Bueno, pues digo, salvo excepciones, no ha sido reconocido. Para los musulmanes, Israel viene a ser algo así como un último episodio de las cruzadas, a pesar de que no sean cristianos, y esperan erradicarlo antes o después, como hicieron con las cruzadas, ¿no? Por lo tanto, Israel está condenado a vivir peligrosamente, como diría Nietzsche, ¿no?, una frase de Nietzsche. Puede entenderse Israel como un enclave de cultura occidental en un amplio medio musulmán radicalmente hostil. Y esto lo convierte en un estado único en el mundo porque está en un permanente peligro existencial. O sea, una derrota importante para Israel supondría un genocidio, supondría el exterminio con el que amenazan abiertamente a los israelíes judíos, y además por los métodos que estamos viendo cómo se tratan unas sectas musulmanas con otras, ¿no? En Siria, en Irak, lo hemos visto, ¿no?, el Estado Islámico y todo esto. Luego, esta situación extrema y permanente
pues ha llevado a algunas corrientes políticas judías, representadas por Netanyahu, pues a eliminar a la idea de, primero, a eliminar condiciones esenciales de democracia como la independencia judicial. Recordemos, porque se suele olvidar, que Netanyahu había estado provocando una fuerte división interna en la sociedad judía que aparentemente se ha superado con la guerra de Gaza, la cual ha adquirido rasgos genocidas y de momento ha dejado también en segundo plano graves acusaciones de corrupción a Netanyahu. Entonces, el debilitamiento de la democracia israelí parece que está ligado a un gran proyecto de guerras sucesivas que debían destruir los estados del entorno y su amenaza permanente para Israel. 7 guerras, se ha hablado de 7 guerras planeadas, ¿no? Y está ligada también, este debilitamiento de la democracia, pues está ligado posiblemente a un plan de expansión geográfica de Israel sin términos claros, que de momento va por Gaza y probablemente por Cisjordania, pero algunos piensan en todavía más, ¿no? Según la Biblia, Dios les prometió estos territorios y ya está. Muchos lo creen directamente, ¿no? Bueno, esas guerras debían culminar con la destrucción de Irán. Naturalmente, para ello era indispensable el respaldo de USA. Estos planes están suponiendo para Israel un enorme coste de todo tipo, también o incluso ante todo moral, y desatando una gran hostilidad en Occidente. Y con casi total seguridad fracasarán a la larga. Fracasarán en el intento de dar una seguridad definitiva a Israel sobre la base de la ruina del entorno, ¿no? Aunque logren éxitos parciales y temporales. Ni Israel ni USA son lo bastante fuertes para imponer su voluntad en todas partes. USA ha sufrido numerosos fracasos, desde Vietnam acá. O sea, aquí se habla muchas veces de USA y de la CIA como si fueran entes todopoderosos. Oye, que han fracasado en muchas veces. Muchas cosas. Oye, que USA tiene en sus propias barbas en Cuba un régimen completamente hostil y ha tenido que tragar con él años y años. Un régimen que además ha estado fomentando la subversión en toda América, ¿no? En toda Latinoamérica. Insisto, Latinoamérica para estas cosas y Hispanoamérica para la cultura, ¿no? Israel también ha tenido ya algún revés de importancia. Hasta ahora ha ganado todas las guerras, e insisto, si no las gana, para ello es el exterminio, ¿no? Es el genocidio. Claro. Y ha ganado todas, pero ha tenido algunos reveses. Ya en Líbano, con Hezbollah, actualmente parece haberla vencido bastante a fondo, pero tuvo otra guerra en la que quedaron en tablas, ¿no? Además, la situación general en la zona pues ha variado mucho desde la época en que los países del entorno pues eran regímenes corruptos, despóticos y técnicamente insignificantes, ¿no? O sea, con ejércitos malos y armamento malo, etcétera, ¿no? Hoy seguirán siendo corruptos y despóticos, pero técnicamente hay varios ya muy fuertes, en especial Turquía e Irán. O sea, atacar a Irán, Israel sola no puede, tiene que ser con USA. Y USA seguramente tiene que estárselo pensando, ¿no? Pensando mucho. Porque es un país muy grande, que tiene ya una tecnología bastante desarrollada, tecnología militar, y que es un enemigo muy peligroso. Muy peligroso. Sí. O sea, hasta ahora hay una situación, pero Netanyahu está empeñado en llegar ahí de un modo u otro. Porque claro, dice, si consiguen la bomba nuclear, para nosotros es una amenaza que no podemos tolerar. Ahora bien, Irán lleva paralizada la creación de la bomba nuclear. O sea, tiene posibilidades. Bueno, cualquier país que desarrolle la energía nuclear con fines pacíficos tiene también la posibilidad de desarrollarlo con fines militares, claro, ¿no? Claro. Pero Irán actualmente no va por ahí y además está negociando con USA, señalando que
ese proyecto está paralizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que potencialmente podría desarrollarlo en cualquier momento. Entonces, Netanyahu dice que eso no basta con que esté paralizado el proyecto. Hay que acabar con toda posibilidad de que se desarrolle, o sea, que se liquide, que se liquiden yo qué sé, las centrales nucleares normales que haya en Irán, lo cual es una cosa totalmente abusiva e improbable que ocurra, ¿no? Bueno, pues en esas está la situación, ¿eh? Y yo espero que no se llegue a eso, porque podría ser una guerra mundial. Porque Irán, además, Rusia tiene unos acuerdos con Irán, China también, y bueno, aquello podría ser un avispero mucho peor todavía que el de Ucrania. Esta es la posibilidad. O sea, lo que al analizar tenemos que ver lo que hay y ciertas posibilidades que luego se pueden cumplir o no. No hay que decir que va a pasar esto lo dicen muchos analistas, muy típico aquí en España, es que va a pasar no sé qué, bueno, luego no pasa o no pasa, ¿no? Pero la situación y las circunstancias esas deben quedar claras en el análisis. E insisto, creo que Netanyahu, primero, ha atacado la democracia en Israel, ha creado una gran división interna y ha superado esa división aparentemente con la guerra de Gaza y con todos sus planes, que son unos planes absolutamente desmesurados, ¿no? Y estos planes desmesurados son los que llevan generalmente a las catástrofes, ¿no? Y luego, en cuanto a nosotros, insisto, porque también, igual que en el caso de Ucrania, debemos analizarlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista político e histórico, ¿no? O sea, para nosotros tiene la mayor importancia apoyar a Israel, que no es un Estado amigo nuestro, no lo es ni... En fin, realmente hay un hecho, podemos recordar que el franquismo rescató a decenas de miles de judíos de la persecución nazi, y sin embargo Israel luego votó a favor del aislamiento de España. Fracasaron, pero eso fue lo que hizo, no fue una actitud muy de gratitud. Probablemente recuerdan muchos la expulsión con los reyes católicos, etcétera, pero mira, eso son cosas del pasado. Para nosotros Israel es un país que no es amigo, tampoco es enemigo, con el que tenemos relaciones comerciales bastante buenas, y ya está. Así que, y por razones también de ser un enclave afín culturalmente, de cultura europea, vamos a decir allí, pues debemos apoyarlo porque... pues por estas razones, por estas afinidades, y en fin, pero un apoyo no puede ser incondicional. Es decir, yo creo que en Gaza no podemos apoyarlo. Lo que están haciendo en Gaza es imposible apoyarlo. No, eso es. Muchos judíos dicen que es imposible apoyar aquello. Así que, ya digo, Israel no es en principio una potencia enemiga, pero en cambio el Islam sí es enemigo. Y cada vez más peligroso. Porque, y quiero decir que quienes apoyan, porque hay mucha gente que apoya con verdadera furia lo que llaman la causa palestina, que es ante todo islámica, porque al igual que ha ocurrido en Líbano o en Siria, los árabes cristianos, porque ha habido y hay muchos árabes cristianos, han sufrido marginación y a veces persecución abierta, han sido expulsados, han huido de allí muchísimos, ¿no? Y en fin, es un Estado islámico que, por desgracia, el conflicto tiene muy pocas probabilidades de solución, ya que los israelíes están dispuestos, evidentemente, a no ser masacrados, pero los otros están dispuestos a masacrarlo. Entonces, los resultados son masacres mutuas, ¿no? Y, de hecho, cuando se apoya de esta manera incondicional también, la causa palestina, pues está apoyando un proyecto genocida en Israel, y un proyecto además de invasión en España y en la Unión Europea. Un proyecto alentado criminalmente por sus gobiernos. Actualmente está cada vez más claro, incluso para la gente más digamos, condicionada ideológicamente, que
estamos teniendo una especie de invasión, en principio y aparentemente pacífica, de que está formando grupos de inasimilables, porque resulta que no son asimilables, que no quieren asimilarse, que además desprecian nuestra cultura, porque la desprecian abiertamente. Entonces este tipo de simpatía furiosa e incondicional por la causa árabe, pues tiene ese doble aspecto, que en Israel sería genocida y en España, en la Unión Europea, sería suicida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, claro, hay otras personas que dicen que es el antisionismo, o sea, hacen del sionismo una especie de Sí. no sé, de fantasma, en fin, que está detrás de él dominando el mundo. El sionismo es la vuelta a Israel, a un Estado muy pequeño, que sobrevive con enormes dificultades. Ahora, que aparte de eso hay yo qué sé, judíos muy influyentes en la banca mundial, en USA sobre todo, que es precisamente el respaldo principal que tiene Israel. Bueno, pues sí, es verdad. Pero toda esta idea un poco conspiranoica se basa en, no sé, en los protocolos de los sabios de Sion, que pasaban por ser una especie de actas de un congreso de sionista en Basilea, que no tiene nada que ver, porque esas actas se conocen, no tienen nada que ver. Son una cosa que, como dicen algunos, son también proféticos. Bueno, son proféticos en el sentido de que plantean unas tendencias sociales que no son de la época aquella, son de siempre, ¿no? Y hay una tendencia a pensar que el mal se concentra en todo en ese sionismo, en ese supuesto sionismo, ¿no? Que son el que está destruyendo la civilización cristiana, etcétera, etcétera. No hay nada. La civilización cristiana ha llevado una tendencia y un desarrollo, lo he planteado en el libro Europa, una introducción a su historia, muy peculiar, muy creativa en algunos aspectos y destructiva en otros, que ha terminado con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, uno de los aspectos de la Segunda Guerra Mundial es el de esa especie de odio feroz a los judíos, ¿no?, considerados como el principio del mal, ¿no?, y que, bueno, ha llevado a un mal terrorífico. Sí. Para el cristiano, yo no soy creyente, pero para el cristiano el bien y el mal está implícito en la condición humana. Y hay por eso mismo una tendencia a proyectar el mal hacia el exterior, hacia el enemigo, y concentrarlo ahí, lo cual justificaría su destrucción, pensando que así se destruye el mal, ¿no? El mal sigue estando dentro de nosotros. Bueno, pues he hablado también todo esto tiene, igual que lo de Ucrania, tiene un principio en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se dieron muchas circunstancias muy curiosas, ¿no? En relación con Ucrania, por supuesto, porque hubo una parte de los ucranianos que colaboraron con los nazis. Y por otra parte, cuando fueron liberados por el ejército soviético, no solo esa parte, sino todos los ucranianos en general, lo agradecieron muy poco, como lo agradecieron muy poco el resto de Europa Oriental, que fue dominada por el ejército soviético. O sea, entraron en una situación completamente tiránica, ¿no? Completamente en fin, que en cuanto pudieron se liberaron de ellos, ¿no? Y en cuanto a la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial el comienzo y final de la Guerra Europea, la trató en relación con la guerra en Europa, trató muy poco la guerra en Asia, ¿no? Porque claro, nos atañe mucho más, ¿no? La guerra en Europa fue muy distinta ideológica, política e incluso militarmente de la del Pacífico. Bien. Y también en la europea deben distinguirse de manera radical la que se libró en el frente occidental de la del frente del este. Yo creo que se puede sostener que en el frente del oeste, en Europa occidental, los crímenes de guerra
fueron mayores por parte de los anglosajones que por parte de los alemanes. En el frente del este la guerra fue de una ferocidad terrible, ¿no? Y esta diferencia entre los dos frentes es crucial para percibir no solo el rumbo de la guerra, sino también sus consecuencias. Esto es lo que he explicado en este libro, ¿no? Alemania, por ejemplo, la visión que tenemos en general es la visión anglosajona, ¿no? Ganaron, entonces pues tiende a imponerse, pero claro, como España no participó, podemos tener también otras visiones, ¿no? Alemania necesitó destinar al frente oriental hasta el 80% de su potencia militar. Y fue en Rusia donde principalmente fue derrotada. Y basta comparar las dos operaciones simultáneas, Operación Bagration y el desembarco en Normandía, para percibir la diferencia. El desembarco en Normandía, pues... o sea, la operación Bagration prácticamente rompió la columna vertebral de la Wehrmacht, o sea, del ejército alemán. Y el desembarco en Normandía, pues ni mucho menos. Frente a unas fuerzas alemanas mucho menores, lo tuvo muy difícil. Aparte de que el propio desembarco causó más víctimas civiles francesas que alemanas, ¿no? Que soldados alemanes. Hay en relación con España, es interesante un tema, porque hace unos días en una conversación alguien dijo que España había sido neutral porque le había convenido a Estados Unidos. Dice, oiga, a Inglaterra, cuando llevaba las de perder, le interesó de manera casi agónica la neutralidad de España. Pero no, España no fue neutral por conveniencia de Inglaterra, sino por conveniencia propia. Y cuando Alemania se fue encontrando también en situación de perder, también tuvo interés en que España fuera neutral, porque de otra manera se le abriría un nuevo frente peligrosísimo, ¿no? Y viceversa, a Alemania y a los aliados anglosajones les interesó la intervención de España cuando llevaban las de ganar, porque les iba a beneficiar. Y pensaron incluso en una invasión para forzarla. Los alemanes pensaron un momento en invadir España, luego no lo hicieron por muchas razones, bastante razonables, ¿no? Y los anglosajones también plantearon la invasión de España. Cuando iban ganando y tal, pues lo plantearon. O sea, la cuestión en concreto fue que después de haber invadido el norte de África, el Magreb, y entrado en Italia, pues se encontraron con que la resistencia alemana en Italia era tan fuerte que vamos, solo podían avanzar muy penosamente y con muchas pérdidas. Y entonces pensaron en atacar por España. Este plan, claro, se enteró Stalin y dijo que de ninguna de las maneras. Porque era una cosa completamente... Stalin decía, tienen que atacar por Francia. Era lo que más le interesaba porque era lo que más iba a... Vamos a decir, era lo que más iba a aliviar la tensión que tenían que soportar en Rusia, ¿no? Así que, por una de estas paradojas del destino, resulta que fue Stalin quien frenó una posible invasión de España, cuando los anglosajones pensaron que les convenía, que ya la neutralidad no les interesaba tanto y que podía convenirles empujar a España a la guerra, les gustase o no. Como pensaron en algún momento también los alemanes. Bueno, pues vistas estas cuestiones así un poco generales y un poco actuales, y otras no, pero insisto en que hay que tener bien en cuenta lo que fue la Segunda Guerra Mundial para entender lo que pasa hoy, ¿no? Igual que hay que entender lo que fue la Guerra Civil para entender lo que pasa hoy. Lo que sucede hoy, claro. Sí. Pues vamos a seguir con la cuestión de Franco, el franquismo, vamos, más que nada dentro de lo que fue la situación creada a la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, en Europa Occidental, el fin de la Guerra Fría, pues aceleró unos procesos que venían de atrás. Sobre todo, uno de los aspectos es la cristianofobia. Los poderes de la Unión Europea son o religiosos o antirreligiosos y promueven, sin mayor disimulo, la liquidación de las creencias, de las tradiciones y finalmente de la cultura cristiana y más aún de la católica.
lo hacen en nombre de una tolerancia ejercida para todo lo que lesione el cristianismo, mientras tiende a reprimir las opiniones contrarias a las ideas defendidas por esos poderes, tales como el abortismo, las ideologías de género, el matrimonio homosexual, etcétera. Actualmente la invasión islámica también. Claro, uno se pregunta, ¿cómo es que se está promoviendo esta verdadera invasión islámica? Que es incompatible. Claro. Yo creo que el fondo es el anticristianismo. Bueno, todos son anticristianos y el cristianismo es lo malo, ¿no? Lo peor, en definitiva, ¿no? La ingente movilización de medios y de masas con que varios gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el español, han respondido, por ejemplo, a los asesinatos de redactores de la revista Charlie Hebdo por terroristas islámicos, pues tuvo un lema muy elocuente. Era, je suis Charlie, yo soy Charlie. Es decir, no se ha limitado a condenar el atentado, sino que se ha identificado de modo explícito con la revista, que era una revista extremadamente obscena, blasfema y anticristiana, ¿no? Eso es. Mucho más contra la Iglesia Católica que contra el Islam. Lo que pasa es que los islamistas reaccionaron de esa manera. O sea, verdaderamente el Charlie Hebdo se exhibía como el emblema de los valores de la nueva Europa. En cierto modo era esto. Con ese motivo, los políticos insistieron en definir a los islámicos violentos como una minoría insignificante, preocupándose mucho por el peligro de la islamofobia en Europa. Bueno, esto lo acabamos de ver en Inglaterra, con todas estas denuncias sobre violaciones masivas de chicas inglesas, y que se ha negado a investigarlas, porque dice que eso fomentaría la islamofobia. Puede haber cristianofobia a fondo, pero islamofobia de ninguna manera. Esto, claro, no tendría mayor importancia si no fuera el cristianismo la raíz más profunda y más constitutiva de la cultura europea, que es muy difícil, vamos, es imposible sustituirla por la cultura del relativismo moral y del becerro de oro, o sea, el consumismo salvaje del dinero, etcétera, ¿no? Según la interpretan muchos críticos, ¿no? El culto a la riqueza, junto con prédicas de tolerancia que no se aplica y desde luego no se puede aplicar nunca de forma indiscriminada. No puedes considerar de manera tolerante a unos u a otros, a los que asesinaron a los del Charlie Hebdo y al propio Charlie Hebdo, a pesar de sus circunstancias, ¿no? Claro. Dice, por grave que sea hoy la crisis del cristianismo, esto lo estoy citando de Los mitos del franquismo, que está escrito hace ya bastantes años. Por eso ahora podríamos poner otros muchísimos ejemplos, ¿no? Pues tratar de difuminar esa raíz cristiana entraña los mayores riesgos de disgregación y de decadencia. La Unión Europea intenta atribuirse con exclusividad ilegítima el nombre y los intereses de Europa y también de la democracia. Estamos viendo cómo atacan, por ejemplo, las elecciones en Rumanía, si no les gustan, cómo tratan de ilegalizar al segundo partido más votado de Alemania, cómo están pensando en impedir, en ilegalizar a Vox aquí en España, etcétera, ¿no? Pues la Unión Europea intenta atribuirse, como digo, esto, ¿no? Sí, en nombre, y lo hace en nombre de la democracia liberal o de una versión de democracia, por una senda incierta, ¿no? Incierta y no solo por esto que estamos, por ese anticristianismo de base. Un proceso pues concomitante con el anterior es la progresiva satelización de las culturas nacionales europeas por la cultura anglosajona y el idioma inglés, que es un fenómeno destacado y muy acelerado en España. O sea, esto en parte es comprensible, ¿no? Porque, como digo, Europa occidental fue liberada de los nazis y luego del expansionismo soviético, pues por los anglosajones, ¿no? Fue así. Pero en España deberíamos tener una actitud mucho más independiente, ¿no? Solo desde unos utopismos arrogantes
se puede despreciar a las potentes culturas nacionales europeas, culturas creadas por la historia, para tratar de pasar sobre ellas un rodillo uniformador, como intenta una burocracia poco representativa en la Unión Europea. O sea, probablemente la idea europeísta ha ido mucho más allá de lo aconsejable. Hoy, y desde hace varios años, las democracias liberales soportan una dura crisis económica de larga duración. Bueno, es una crisis, digamos, que va y que viene, ¿no? Es una cosa curiosa que poco antes de la crisis del 2008 nadie la predecía. Lo predecía alguno que otra, 2 o 3 economistas, ¿no? Pero era prácticamente despreciada por la inmensa mayoría. Eso es imposible, ¿no? Bueno, pues vino. La cuestión esta de las crisis económicas se agudiza en la permanente disputa entre liberales puros y keynesianos, partidarios de Hayek y partidarios de Keynes, ¿no? Y está centrada en el papel económico del Estado. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Estado se ha expandido enormemente. Según la teoría liberal clásica, esto sería contraproducente y, en definitiva, inviable. Y, sin embargo, los decenios siguientes a la guerra presenciaron la mayor y más prolongada prosperidad de la historia, con crisis menores, lo que llaman los 30 años gloriosos, ¿no? Hasta la crisis de 1973, que tampoco fue predicha, ¿no? La crisis del 73, cuando la crisis se consideraba que la economía de tipo keynesiano pues había conseguido dominar las crisis, ¿no? Así que el modelo keynesiano entró en serias dificultades a finales de los 70 y en la década siguiente se buscó una solución más ortodoxamente liberal, mediante la reducción de impuestos, desregulación de mercados, privatización de empresas estatales y mundialización comercial, la globalización famosa, ¿no? Eso es. Esas medidas debieran haber evitado las crisis, al menos las más profundas, y debieran haber asegurado unos índices de crecimiento mayores y más estables, pero el hecho es que han derivado a un endeudamiento formidable, adornado de lo que llaman las burbujas, y que ha culminado en la depresión de 2008, mientras que ahora se está anunciando nuevas depresiones, nuevas situaciones que no se sabe, porque además vienen acompañadas de unos peligros de guerra mayores que antes, ¿no? Don Pío, nos quedan un par de minutos, que se me ha ido un santo al cielo. Muy bien, pues los keynesianos explican todos estos problemas actuales como efecto de las medidas de los neoliberales, y los neoliberales pues lo explican por no haberse aplicado sus recetas mucho más a fondo, ¿no? Y volviendo al criterio que habíamos hablado hace ya varias sesiones de Bernecker sobre los cambios que suceden en el mundo desde el final de la Guerra Fría, que unos son de acuerdo con los planes y previsiones y deseos de sus actores y otros son al margen y otros son en contra, sí. Porque el futuro es imprevisible. Pues hoy nos encontramos ante unas incertidumbres muy pesadas, ¿no? En tales condiciones tiene mucho interés reexaminar críticamente el pasado y los tópicos acerca de él, que es lo que venimos intentando hacer aquí, porque la historia proporciona lecciones valiosas. O sea, un país no puede vivir en la mentira y de la mentira, porque aquí el problema es que el PSOE y el PP no es que vivan en la mentira podemos vivir todos, ¿no? Pero vivir de la mentira ya es algo mucho peor. Algo ¿no? mucho más grave. Claro. Y la ignorancia, y que se intente, que tratemos de la ignorancia sobre nosotros mismos. Y ese mal hoy hace verdaderos estragos en España, ¿no? Según la famosa frase de Cicerón que aquí mencionamos, ¿no? Si ignoras lo que pasó antes de que naciera, siempre serás un niño. Pues esta es el resultado. Y una sociedad infantilizada constituye el mejor pasto para demagogos de todos los colores, y precisamente se trata de evitar eso para no llegar a lo peor. Pues, don Pío, lo tenemos que dejar aquí, si le parece, con la promesa de volver la semana que viene, Dios mediante, aquí a Informa Radio. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias. Hasta luego. Adiós.